Continuando con nuestra agenda, el día de hoy tenemos para platicarnos acerca de controles efectivos en prevención de fraudes internos al licenciado Salvador Espinosa Letón. Él se ha incorporado con nosotros en este año, lo cual hacemos extensivo para todos ustedes porque siempre la experiencia que se tiene ya en la parte de la prevención de fraudes internos es sumamente importante porque regularmente estamos cuidando qué sucede hacia afuera, qué sucede con nuestro cliente o usuario, pero es importante que podamos considerar cuáles son los controles que debemos tener internos. El licenciado Salvador Espinosa Ledón tiene mucha experiencia y ahorita les va a comentar acerca de ella, pero yo me voy a permitir realizar una presentación de él muy sencilla porque su experiencia es sumamente amplia. Entonces, él nos permitió que pudiéramos reducir un poco esta parte. Es licenciado en informática con 20 años de experiencia en el ramo financiero, certificado en compliance por la International Compliance Association y como profesional en lavado de dinero por la Financial International Business Association. Salvador cuenta con 14 años de experiencia en la gestión de riesgos e investigación de crimen financiero en HSBC, incluyendo fraude interno, fraude en banca minorista, fraude corporativo, lavado de dinero y evasión de sanciones, evasión de impuestos, soborno y corrupción. Salvador también dirigió el área de inteligencia contra el crimen financiero de HSBC México y contribuyó como colaborador temporal en HSBC Brasil para la mitigación e investigación de riesgos de crimen financiero en este país. Recientemente nombrado como subdirector para México y Latinoamérica en Fraud Risk Management, Salvador es responsable de establecer las estrategias para mantener y mejorar los estándares de control, mitigación y prevención de fraudes para la banca minorista y fraude interno. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias por tu participación. Al contrario, Mari Carmen, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Si les parece, déjenme, les pongo una presentación que tengo para la ocasión. Como bien lo comentaba la licenciada Mari Carmen, la idea es compartir con ustedes algunas ideas y algunos conceptos en materia de controles efectivos que van dirigidos a combatir el fraude interno, un tema que es, al menos personalmente, algo muy doloroso para aquellos que hemos trabajado en el sistema financiero y demás, pues es algo que nos toma en ocasiones por sorpresa. Y justo la idea de esta plática es llevarles un poco acerca de lo que hemos podido recopilar para que ustedes también lo consideren dentro de su día a día. Y arranquemos justo con este tema de qué es el fraude interno. Prefiero no obviar, sé que los participantes que estamos aquí entendemos mucho y hay algunos expertos en la materia, pero prefiero no obviar y me voy a un concepto que tenemos muy general, que es el uso indebido y deliberado de los recursos, activos o información de la compañía por medio de engaños para el enriquecimiento personal o de un tercero, o bien obtener un beneficio que de otra forma no hubiera obtenido esta persona, aprovechando la posición que tiene dentro de la organización. Este concepto se ha estado nutriendo poco a poco, porque en ocasiones o cuando empezamos a ver este concepto hace varias décadas atrás, era solamente el empleado se llevó el dinero de la empresa. Luego el empleado, bueno, me engañó, pero no se vio el recurso con él, fue a parar a la cuenta de la tía. O luego es, bueno, no me hizo fraude, no se llevó dinero de acá, pero ocupó su posición. Entonces, se ha nutrido mucho este concepto con tal de englobar el hecho de que es un empleado el que está por medio de manipulación o engaños llevándose algún tipo de beneficio económico o en especie que de otra manera no hubiera podido lograr, ¿vale? Y hay varias tipificaciones, hay varios autores, hay varias instituciones que lo clasifican de diferentes maneras. De hecho, para algunos de ustedes van a ver ahí el primer pilar que dice soborno. Y dirán ustedes, pero eso no tiene nada que ver con fraude interno. Este autor, o bueno, sobre todo esta asociación, la Asociación de Especialistas en Fraude, lo toma como una de las categorías de fraude porque es el propio empleado el que entra en conflicto de interés, el que recibe sobornos, el que extorsiona o que es extorsionado y que también realiza pagos indebidos para que pueda llevarse a cabo este fraude.
También el uso indebido de activos o la apropiación o mala apropiación de estos activos también es otra de las características y es donde entra también un gran número de casos. Es el robo de efectivo, ventas simuladas, devoluciones, fraude de nómina cuando tenemos empleados fantasma o falsificación de comisiones, desvío de comisiones, fraude de gastos cuando nos entregan por ahí algunos empleados facturas de algunos gastos viáticos que realmente no ocurrieron, pagos, cheques, todo lo que tiene que ver con las transacciones ya propias de la empresa, de la operación de la empresa. Y la manipulación financiera, que si bien es un poco más compleja, también está dentro de esta categoría, entrando con la simulación de ventas, sobrevaluación de activos, pasivos fuera de balance o la sobreevaluación de gastos para reducir impactos fiscales. Esto también es parte del catálogo del fraude interno. Y si me permiten, también tomar este concepto que considero importante, el por qué la gente hace fraude, por qué tienen la intención o por qué llegan a tomar esta opción. Hay un autor que hace algunos años puso este concepto en flujo, donde nos decía, hay un triángulo, se arma un triángulo, y llamó el triángulo del fraude, Donald Tracy es el autor, nos dijo, hay tres factores importantes que forman este triángulo, empezando por la motivación o por la presión. En ocasiones el individuo tiene cierta presión económica, social o incluso profesional y requiere o tiene cierta necesidad por alcanzar. Esta motivación de manera inicial es la que empieza a formular el primer paso para poder llegar a cometer un fraude. La segunda es la oportunidad. Cuando a una persona se le permite o tiene ciertas facultades o encuentra cierta forma para poder llegar a cometer el fraude, es la oportunidad. Regularmente le llamamos oportunidad cuando la persona tiene los accesos o tuvo las herramientas, los recursos para poder llevar a cabo el fraude. Y tercero, la racionalización. Es cuando el propio individuo justifica lo que va a hacer o lo que está haciendo, ¿no? Muchas veces, por más que tengas la motivación, tienes una urgencia económica y tienes las llaves de la caja para poder llevar el dinero, tu propia cultura, tus propios valores evitan que esto ocurra, ¿no? El hecho de pensar qué van a pensar mis hijos o yo cómo voy a estar en esto o qué va a pasar si evita que esto ocurra. Pero el propio individuo luego lleva a justificarse, autojustificarse. Es que la empresa me lo debe, es que yo siempre he sido, nadie me reconoce, es que me lo merezco, ¿no? Entonces, esta combinación de los tres factores es cuando ya los tenemos a los tres juntos, es cuando tenemos un riesgo mayor de que el fraude interno se llegue a concretar. No quiere decir que cuando tienen los tres es seguro que ocurra, pero son los más comunes que hemos encontrado, que este autor encuentra para que una persona se atreva a dar el siguiente paso y defraude a alguna compañía. Y este es un ejemplo muy sencillito de justo este triángulo del fraude. Pensemos que hay un empleado que tiene acceso a información confidencial de la empresa o tiene facultades para hacer ciertas transacciones. A esto le llamaremos oportunidad porque justo es él quien tiene el poder de hacer, ¿no? Y tiene la oportunidad de hacerlo. Segunda, este mismo colega tiene signos de estar bajo cierto estrés financiero, con una salud financiera pues deficiente, tiene deudas, lo están presionando, tiene gastos que hacer de manera inmediata y eso pues lo lleva a, pues tengo la oportunidad y tengo la necesidad. Y el tercero, les mencionaba las racionalizaciones cuando se empiezan a autojustificar. Este amiguito a lo mejor también puede estar señalando el hecho de estar frustrado por su trabajo, que la empresa no lo está reconociendo, que ya le deben una, que no le pagaron el bono del año pasado, etcétera, y empieza a justificarse. Es más que nada cómo aterrizamos esto. Y para continuar y ya habiendo visto este par de conceptos, quiero platicarles un poco acerca de métricas y el por qué es importante hablar del fraude interno. Hoy en día se estima que el 5% de las ganancias de una empresa están utilizadas para el pago o para las mermas que genera el fraude interno. Pudiera no representar mucho, pero es algo que no se espera que ocurra. Les mencionaba yo al principio que es doloroso porque puede llegar incluso a considerarse por muchos de nosotros como una traición a la empresa. Si bien existe un contrato, le estamos brindando la confianza a esta persona para que cubra con cierta necesidad de la empresa y ocupa esa misma confianza para poder defraudarnos.
y llega a un grado del 5%, ¿vale? En esta recopilación de información, les traigo, es parte de lo que la ACFE ha recopilado en varios años de estudio. Particularmente se centra en 93 casos que ha observado en América Latina. Estos representan el 6% a nivel global de los casos que ellos han estudiado. Sin embargo, las pérdidas promedio por evento son alrededor de los $250,000, más o menos para que dimensionen cómo está el tema también aquí en América Latina. Y el tiempo en el que ocurre el fraude o que se devela el fraude interno puede llegar a pasar hasta los 12 meses, dependiendo también de la industria, dependiendo del tipo de fraude o la complejidad con la que se haya elaborado puede durar o se puede develar en menor tiempo, pero es más o menos el tiempo promedio en que surge las primeras signos del fraude. Una más, ya a su derecha verán quién es más probable que cometa el fraude. De manera inmediata, cuando le cuento o les doy el concepto de fraude interno, lo primero que se nos ocurre es en la persona que está en la caja, en la persona que lleva las transacciones, quién tiene el dinero en la mano o quién puede hacer o deshacer cierta transacción. ¿Quiénes son las personas que pueden cometer el fraude o dentro de la empresa, quiénes lo llegan a cometer? Los empleados de operación, los gerentes e incluso los directivos. Entonces, déjenme nada más es más o menos el 50% de los mandos medios de donde ocurre también el fraude. No necesariamente es el más costoso es de los directivos, de los altos directivos, aunque en porcentaje sea menor, ¿vale? Y pero un directivo puede cometer fraude, claro que sí. Y les platicaba yo de inicio, por ejemplo, la alteración de estados financieros, ¿no? Con tal de pedir algo, a lo mejor algún financiamiento, con tal de obtener algún recurso del gobierno, alteran estados financieros con tal de obtener este recurso. Después ya es impagable y es cuando ya se asoma el fraude. Pero bueno, vámonos rapidísimo porque ya se me fue un par de minutos con la desconexión. Pero ¿en dónde ocurre más el tema de fraude interno? Regularmente lo vemos presente en todos lados. Pero donde se ve más recargado son en estos cinco industrias: la minería, el comercio, el tema de la fabricación o la manufactura, la construcción y en bienes raíces o servicios públicos. Sobre todo están puestos así por el impacto de cada uno de los eventos. Regularmente el primero, es donde vemos el mayor impacto por evento. En promedio son casi poco más de $500,000 y para cada uno de ellos ya lo verán en la escalera. Pero para el sector financiero no estamos tan alejados, estamos por ahí del séptimo lugar. No es tan impactante porque cada evento aproximadamente nos está costando unos $150,000, pero es donde tenemos mayor reincidencia. De todas estas industrias es donde tenemos la mayor incidencia en el tema financiero. Probablemente porque pues el dinero está a la vista, se tiene ahí el insumo de primera necesidad, pero se llega a dar también mucho más frecuente, aunque el impacto es menor. Y los métodos utilizados más frecuentes es la falsificación de documentos, tanto digitales como físicos, o de registros electrónicos, o incluso ocultar cierta información o cierta evidencia con tal de no aparentar algo diferente. ¿Quién defrauda? ¿Cómo es el perfil de defraudador? Aquí sí quiero ser muy transparente. Esto es simplemente un dato estadístico. No necesariamente tiene que ser una verdad el hecho de que cuando cumples con esas características eres un defraudador. Simplemente es una recolección estadística de aquellos que nos defraudan. 75% son hombres o son personas del sexo masculino. En Latinoamérica, de hecho, se incrementa este número al 86%, pero principalmente vemos a personas del sexo masculino cometiendo el fraude. La mayoría están entre los 36 y 55 años. Muchos de ellos dijeron que el tema económico era el problema más fuerte por el cual iniciaron. También tenían ya una carrera universitaria. La gran mayoría ya son personas de carrera universitaria y se empata mucho con lo que les mencionaba, que los mandos medios llegan a cometer más el fraude. Muchos prácticamente un 40% tienen más de 6 años en la institución donde laboraron. Y finalmente por ahí un dato importante, un 46% hacen el fraude ellos solos, lo perfilan solos, lo ejecutan solos, 18% con alguien más, pero es un 36% donde hay una colusión mucho más activa. Hay más personas
metidas en esto. Señales de alerta también nos comparten varios ya de estos eventos. Uno de ellos son los temas de cómo lo vemos en su trato diario, en su forma de vivir, en su modus vivendi. Y si vemos que tienen cierta o de repente cambiaron por una cercanía muy inusual o estrecha con ciertos clientes, con ciertos proveedores, problemas de control y no quiere soltar cierta tarea, no se quiere salir de vacaciones, está muy a la defensiva, está muy enojado, se enoja por cualquier cosa, tiene ciertas actitudes en materia de cómo se le percibe, qué es lo que está haciendo, cómo detona su propia actividad. Pero también el tema personal es algo que también ha detonado. Por ejemplo, vivir más allá de sus medios, ¿no? Que trae un carro último modelo, un buen reloj, se va a comer, sus hijos en muy buenas escuelas, cuando sabemos que su sueldo no es tan alto como el que nosotros esperábamos, ¿no? Gracias por la presentación por ahí. Y tienen problemas económicos o bien están en un problema de divorcio, en algún problema familiar también, ¿vale? Pero bueno, ¿cuáles son los impactos? Sin duda, una vez que ya se da el fraude, regularmente, o digo, en la mayoría de los casos se le separa y se tiene una persecución legal. Y por último, también se ve reflejado en nuestra industria, en nuestra empresa, en la compañía. Y aquí digo, si ustedes se ponen a buscar en Google, van a encontrar un sinnúmero de ejemplos donde es el propio empleado el que hace el fraude. Les traje algunos ejemplos aquí que pueden buscar en Google y verán que hasta por ahí hasta parece chiste, pero no es así. Lo buscan y lo van a encontrar. Condenan empleado por gastar dinero de la empresa en productos de Pokémon. La motivación de cada quien, ¿no? Unos es por algún tema económico, alguna presión, y otros porque quieren tener la colección de Pokémon. También se puede. Pero bueno, vámonos al tema de controles para la mitigación. Justo este gran problema que tienen cada una de las empresas a la que nos enfrentamos día a día, pues de alguna manera tenemos que entender que podemos controlarlo, que podemos mitigarlo. No podemos eliminarlo al 100. La única forma de eliminar este riesgo es no tener empleados, es no tener a gente que esté detrás de la operación, lo cual al menos hoy en día es imposible. Por eso la prevención y la gestión del riesgo es importantísima. Es entender qué es lo que nos puede llegar a ocurrir, qué es lo que tenemos en manos, cuáles son las herramientas que tienen nuestros empleados, a qué tienen facultades y demás. Pero sobre todo yo como empresa poner los controles, poner aquellas limitantes para que esto me ocurra en la menor medida posible y cuando ocurra sea en el menor impacto posible, con la menor frecuencia posible. Una de los controles más usuales que tienen las empresas son los que están aquí enlistados. Uno es el código de conducta, el establecerle al empleado desde que entra a la organización el hecho de qué deberes tiene, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, pero sobre todo el hecho de qué se espera de ti como empleado, como individuo, como parte de la familia de la empresa, qué es lo que se espera. Y uno de ellos es justo y debería de estar claro en el código de conducta, la honestidad, la rectitud y sobre todo el no cometer este tipo de situaciones. Las auditorías, tanto externas como internas, también es otro elemento fundamental en ello. Muchas veces, y esto es por cultura, por necesidades, por cualquier cosa, es difícil que una persona se mantenga con la conducta impecable. Las auditorías y revisiones de control ayudan justo a detectar estas desviaciones. No nada más dejarlo desde el lado interno, porque en ocasiones nos puede dar ceguera de taller o no tenemos los recursos o la infraestructura necesaria para hacerlo, pero cualquiera de las dos nos ayuda también a ello. La certificación de estados financieros o cuentas internas, también esto es importante y sobre todo para industrias o para empresas, perdón, que manejan este tipo de recursos y que por ahí pudiera ser el contador o que el encargado, el becario que estaba pidiendo un crédito y pues dijo, vamos a ponerle que ganamos más para que nos den un poquito más de dinero y de ese dinero yo me sirvo, ¿vale? Revisión periódica de la gestión. Este es más que nada la supervisión, el tener ciertas metodologías, protocolos para poder estar revisando los datos, los resultados, la gestión, la operación de la gente, lo que está ocurriendo en el día a día. Si no tenemos ojos sobre lo que la gente está haciendo, será difícil identificar cualquier desviación en cualquier momento de la etapa de la operación. Será ya muy tarde cuando ya podamos revisar. Líneas de denuncia, y esto ya lo profundizaré en un ratito más, pero la línea de denuncia es uno de los elementos más exitosos en esta materia. Si ya le permeamos a la gente qué es lo que deben de hacer y
la gran mayoría de las personas esperamos que actúen de manera correcta. Habrá uno que levante la mano, que levante la voz para anunciar o para darnos a conocer que hay algo que no está bien con nuestro colaborador que está desviándose. Capacitación sobre el fraude. Es difícil que alguien pueda identificar un fraude si no lo conoce. Es difícil que alguien nuevo de la empresa se sienta y que su compañero esté haciendo algo chueco, pues para él va a ser algo normal. Es importante que le digamos a la gente qué es el fraude, cómo se puede evitar y sobre todo cómo identificar. Políticas antifraude, sin duda, junto con el código de conducta, también es otro instrumento, aunque va del lado de instructivos y de lo que se espera de la gente. También es importante tener claridad. Mucha gente luego nos ha dicho, pues es que yo no sabía que no se podía hacer esto, ¿no? ¿Cómo? Bueno, hay que ponérselo con letras, con puntos sobre las is. Programas de apoyo a empleados. Les mencionaba yo acerca de la necesidad. Muchos de nuestros empleados, por cuestiones muy digámoslo así, al azar o por alguna situación inesperada, se ven la necesidad o tienen una deuda muy grande. Y muchas veces es tomo este dinero. Varias empresas hoy en día, sobre todo aquellas que tienen una infraestructura más grande, ofrecen a los empleados ciertas apoyos temporales, ¿no? Sobre todo en instituciones financieras, les ofrecen algunos créditos de consolidación, ¿no? Ya tienes muchas deudas, ya no le puedes pedir a nadie porque tu buró de crédito ya está hasta el tope, yo me ofrezco, te ayudo a consolidar toda la deuda y te presto la cantidad que requieras para que te quite la motivación, lo que platicábamos al principio del triángulo del fraude, quito este elemento de la necesidad de hacerlo. Equipos especializados de prevención de fraudes, no nada más dejarlo en el tema de que la gente ya sabe qué tiene que hacer, ya les dije el código de conducta, ya tengo mi línea de denuncia y buena suerte a todos. Necesitamos también, reitero, sobre todo para ciertas industrias, la nuestra es una de ellas, donde se requiere a gente especializada en el manejo, en la investigación, en la gestión del riesgo del fraude. Evaluaciones de riesgo de fraude periódicas. Esta misma gente o el agente de auditoría o quien está a cargo de la revisión de la empresa también puede estar haciendo las revisiones de los riesgos. ¿A qué riesgos estoy expuesto? ¿Con qué periodicidad? ¿Qué controles tengo? ¿Qué gente tengo por acá? Hemos tenido eventos, ¿de qué magnitud? Para poder hacer la evaluación de hay que ajustar ciertos controles, hay que contratar, hay que revisar, hay que poner ahora sí que las tuercas y ajustarlas de manera adecuada. Sistemas de monitoreo, reitero también, dependerá mucho del tema de qué industria o qué empresa sea, pero estoy hablando desde una cámara de videovigilancia, los registros que se tengan automatizados, el estar haciendo minería de datos para ver desviaciones o para ver comportamientos también ayuda mucho, no nada más los sistemas de alertamiento en materia automática, sino también hacer este tipo de revisiones y monitoreo ayuda mucho. Rotación del personal, sobre todo en nuestro rubro, en nuestra industria, en nuestra gremio, se da mucho el tener mucho contacto con un cliente de manera constante y puede llegar a hacerse más común para los clientes el hecho de que una persona te diga que ahora el proceso es así o que le deposites demasiada confianza en esa persona. Y en el ámbito bancario, en el ámbito financiero, casas de cambio y todo lo que tenga que ver con el recurso financiero, muchas veces es, pues yo no le sé, esta persona es buenísima, entonces aquí está el dinero. Ah, sí, pues me dijo que ahora aquí está. Y en ocasiones justo es esta extra confianza que se tiene sobre la persona que vemos diario, que de manera constante estamos tratando con él, que llegan a aprovecharse de eso. Por eso el cambio o la rotación del personal es importante también para mitigarlo, ¿no? Ya cuando empezamos a hacer cambio de personal, es difícil que la persona en un primer intento intente hacer un fraude porque no conoce su portafolio, porque no conoce a la persona que tiene enfrente y no sabe si lo va a cachar en el fraude o no. Y por último, el programa de recompensa a denunciantes. Esta sobre todo en la década pasada, se daba mucho si tú denuncias, pues te dábamos una recompensa, un bono o lo que sea. Luego también llegó a ser mal utilizado, pero sigue siendo una herramienta adicional, ¿no? El hecho de que si tú ves algo, denúncialo, y si lo denuncias y es un hecho, pues en lugar de haber perdido 1 millón de pesos por un fraude, pues te doy una recompensa por haber evitado lo mismo, ¿va? Son muchos los controles, digo, esto es lo más generalizado, pero es lo que de manera general la industria ha puesto en disposición de las empresas.
Y más o menos para que vean qué tan bien funcionan, también la asociación, la ACFE, ha hecho este estudio donde se ven los controles y compara aquellas empresas que tenían el control implementado, cuál fue su pérdida, y aquellas que no lo tenían implementado, cuál fue su pérdida. Y vean justo en la primera columna, verán el tipo de control de la que estábamos hablando, la segunda aquellas donde cuál fue la pérdida promedio por evento en la empresa donde no tenía ese control y donde tuvieron algún evento de fraude interno donde sí lo tenían. Y verán justo que la diferencia es muy grande, ¿no? Por ejemplo, auditorías sorpresa. En las empresas que no tenían esto, las pérdidas por medio eran de $200,000, contra aquellas que sí las tenían era solamente de 75,000. Es una diferencia muy grande entre el 60 y tantos por ciento. Revisión y supervisión constante. Aquellos que tenían protocolos para revisión y supervisión, solamente perdieron $100,000 contra 250,000 aquellos que no lo tenían. Y me voy un poquito más abajo con línea de denuncia, está en la cuarta renglón. Verán ahí la pérdida de aquellos que no lo tienes de $200,000 contra aquellos que sí lo tenían de 100,000. Y bueno, para cada uno de ellos verán justo esta relación y la gráfica de lado va en relación a esto. Sí es importante, sí hace una diferencia. No lo mitiga al 100, todavía sigue abierto el riesgo de que ocurra, pero los impactos son menores, las frecuencias son menores y sobre todo las herramientas están ahí, te pueden ayudar a detectar el fraude de manera más oportuna. Y justo hablando de lo que les mencionaba hace un momento, la capacitación. También la ACFE hace mucho énfasis en el brindar la capacitación sobre el fraude, sobre las situaciones, sobre los riesgos que pueden ocurrir. Es una diferencia importante. Lo hablábamos hace 30 segunditos. Vean, aquellas empresas que sí dieron capacitación perdieron solamente $100,000 contra aquellos que no dieron 200,000. Y lo mismo con la línea de denuncia. Les platicaba que esta es una herramienta que es muy exitosa y es justo porque no puedo, por más que ponga auditorías, revisiones, monitoreos, quien está viviendo el proceso día a día es la gente que está operando. Y regularmente tenemos a alguien que está al lado de la persona que está haciendo el fraude y muy regularmente se percatan de esto y no hay a quién escalarle, o no hay la confianza, o no hay el método, o siento que me van a perjudicar o que voy a tener algún tipo de represalia. Por eso las líneas de denuncia, ya sea por correo electrónico, por WhatsApp o por alguna página que se pueda tener, es importante tenerla para que la gente tenga la confianza de poder denunciar de manera anónima, confidencial y que se sientan que están haciendo lo correcto, que denuncien. A la empresa y a la persona le favorece entre menos fraude haya, pues más trabajo hay, más utilidades. Digo, hay que entender y nosotros como colaboradores, cómo me pega a mí el hecho de que mi compañero está haciendo el fraude. No nada más le está haciendo un fraude a la empresa, que ellos son multimillonarios y tienen oficinas y bueno, ellos se están llenando de fajos de billetes. Pues uno más, uno menos. No, créanme que es un impacto importante. Les hablaba, es el 5% de las ganancias de cada una de las empresas en promedio lo que estamos viendo. Y eso se va a ver reflejado es que ahora vamos a hacer un proyecto, no tenemos recursos, es que necesitamos más personal, no tenemos recursos, y empezar a hacer eso empieza a mermar de alguna manera también esto. Entonces, la gente también debe de entender eso, que primero es lo correcto. Segunda, nos pega a todos. No le pega nada más a la empresa es la que de alguna manera también te da trabajo, la que tiene la posibilidad de expandir, de crecer, lo vamos a acotar, lo vamos a hacer más tarde si este tipo de fraude es continuo, ¿vale? Entonces vean también ahí cómo se da un comparativo entre las empresas que no tienen línea de denuncia y no le dieron capacitación a la gente, $200,000 de pérdida. Pero cuando tienes la línea de denuncia implementada, pero no diste capacitación, reduce a 126,000. Y lo podemos hacer mejor. Solamente 100,000 aquellos que capacitaron y que tenían la línea de denuncia, ¿va? Y justo hablando acerca de cómo es que se detectan estos fraudes, el más exitoso, les menciono, es la denuncia interna, ¿no? Lo verán por ahí con más del 43% de efectividad. Los casos que llegan a concretarse o que son como una pérdida potencial o una pérdida confirmada de fraude, llegaron a través de la denuncia interna.
Claro, las auditorías, la revisión de la gestión siguen siendo parte importante y el resto también, ¿no? El análisis de documentos, monitoreo y demás siguen siendo también importantes, pero lo principal es que la gente levante la mano, les platicaba. Al final de cuentas, ellos somos nosotros los que estamos en la operación y nos percatamos de ello, ¿vale? ¿Quiénes son los que denuncian? Porque en varias de las empresas no nada más es el empleado, sino también es el cliente, también es el proveedor. Aquí lo verán, es el empleado interno, ¿no? Es la gente que, reitero, está laborando para la empresa, quien está en la operación, quien se percata y quien detona, ahora sí que aprieta el botón rojo para que se tomen acciones. Segunda, los clientes, por supuesto, y sobre todo en nuestra industria, en nuestro gremio, muchos de los clientes levantan la mano y, hey, a mí me pasó esto, a mí me dijeron aquello, me engañaron con esto, me hicieron este fraude, me estafaron, etcétera, ¿no? Y por supuesto, las denuncias anónimas. Este canal que les decía de la línea de denuncia también me ayuda a que puedo yo recibir este tipo de denuncias anónimas con la intención de empezar una investigación. Hay que darle la confianza a la gente de que pueden denunciar, pero también decirles, si quieres que sea anónimo, también podemos recibirlas. El problema del anonimato es que si hay algún elemento que no pueda yo tener claro, por ejemplo, acaban de robar o mi compañero se está llevando todos los recursos, ¿no? Se lleva $100 cada día o está metiendo billetes falsos entre los documentos que son proveídos por un tercero. ¿Y de quién me estás hablando? ¿Qué compañero? ¿De qué sucursal? ¿De dónde? Ese tipo de datos, cuando es una denuncia anónima, luego le llegamos a perder rastro y no podemos hacer nada a pesar de que sea una buena denuncia. Si nos hace luego falta algún dato, bueno, entonces también podemos ocupar esa vía. Y ya por último, entre los últimos temas que quiero comentarles es los controles son necesarios. Parte de cuando ocurre un fraude interno, lo primero que hacen las empresas, fuera de correr a esta persona y levantar una demanda es, no me vuelve a pasar, ¿no? Esto que vimos hoy no me vuelve a ocurrir, hay que remediar y lo primero que se hacen es un estudio de causas raíces. Se recomienda revisar qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, qué me hizo falta. La mayoría de las ocasiones, perdonen, que se distingue un fraude interno, regularmente son por dos causas. Una, el tema de no tenías, me voy a aventar a la siguiente, a esta. Eh, la siguiente es, ¿qué pasó? Una, o no teníamos los controles, o dos, no eran los controles adecuados o estaban desactualizados o ya no los estábamos llevando a cabo, ¿no? La tercera ya son temas más de falta de gestión, no había supervisión, no lo hicimos de manera adecuada, no teníamos al personal, etcétera. Pero las dos principales es el control que teníamos para mitigar eso, no lo estábamos llevando o no existía. Y es aquí donde justo regresamos a las primeras láminas de ¿por qué ocurrió? Pues porque necesito un código de conducta. Es que me dijeron que no sabían, es que no teníamos monitoreo, no teníamos cámara, no teníamos registros contables, y empezamos a reconstruir el caso para después empezar a poner los contrapesos que nos van a ayudar a detenerlo. Recomendación, claro, no voy a esperar a que me ocurra un fraude para poner un control. Hay que aprender también de lo que ocurre fuera, lo que me dicen dentro del gremio, lo que escuché, lo que leí, lo que creo, lo que alguien me comentó, lo que ocurre. Hoy en día tenemos una gran ventaja, las redes sociales. Ustedes buscan cualquier cosa y cualquier cosa van a encontrar. Ayúdense también para aprender de lo que otros ya sufrieron, qué ocurrió y qué podemos hacer, qué está dentro de mi control, qué está dentro de mis manos para poder controlar el riesgo. Es importantísimo el que aprendamos también de nuestros errores, pero de los errores de los demás también se puede aprender, ¿vale? Y bueno, me detengo un momento, sobre todo por el tiempo, y disculpen que vaya yo a la carrera, pero me interesaría mucho saber si tienen alguna pregunta, algún comentario en relación a lo que acabamos de comentar. Salvador, ahorita en el chat todavía no tenemos preguntas que hayan formulado. Les pedimos, por favor, si las pueden escribir en el chat para poder formularlas al licenciado Salvador. Y bueno, yo te quisiera hacer bueno, aquí tenemos una de la licenciada Mónica Elisa. Dice, ¿considera necesario elaborar un programa de prevención al fraude adicional al de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Mil gracias. Y es una muy buena pregunta y la respuesta sería sí. Muchas veces pueden ir de la mano. El manual de prevención de lavado de dinero muchas veces va acompañado de varias prácticas que nos van a ayudar a mitigar el fraude.
pero hay algunas que no tanto. Por ejemplo, el tema de, no sé, una casa de cambio, una cámara, ¿no? El hecho de tener una cámara en el programa del lavado de dinero probablemente no esté contemplado, pero para el fraude sí es, o para el robo, para el asalto, para la simulación, para varios escenarios, es fundamental. Entonces, sí, la recomendación es veamos si se tiene la posibilidad de separarlos, hagámoslo. Si el tamaño de la industria nos lo permite y tenemos elementos para hacerlo, sí, es muy recomendable. Salvador, ¿tú relacionarías las cuestiones de fraudes con corrupción? Sin duda, y nos está pasando mucho, sobre todo en estos últimos 3, 4 años. Muchas veces les mostré el triángulo del fraude, pero ocurre también que es un elemento externo el que luego llega y empieza a tratar de penetrar la empresa. No es tanto el empleado que tenga una necesidad, ahora sí que se la inyectan al cerebro. Es, oye, vengo, ¿qué te parece si hacemos un negocio? Nadie se va a dar cuenta. ¿Cuánto ganas? ¿10,000 pesos? Te ofrezco 10,000, te vas a ganar 10,000 pesos a la semana. Solamente échame la mano con esto. Ya sabemos, ya lo hemos hecho anteriormente, lo hizo en la casa de cambio de acá enfrente. Todos ya saben, es más, un compañero, y empiezan a generarle esto como un factor externo y es esta parte de corromper al personal, ¿vale? Por eso, reitero, varios autores, varias instituciones toman a la corrupción como un elemento, como parte del fraude, porque se corrompe a la persona, porque se le ofrece dinero, porque se les inculca o se les mete una necesidad que no tenían. También es cierto, y esto es importante, y mucha de la gente que está aquí, que está en temas de lavado de dinero, crimen organizado, sabe que la gente que oye, que los cárteles ya están diversificando mucho su actividad. Ya no es nada más lavar dinero para traficar drogas, ¿no? Hoy en día, y sobre todo después de la pandemia, también aprendieron a diversificarlo, y el fraude fue una de sus actividades que ocuparon. El secuestro, la extorsión y demás, pero el fraude también lo fue. Y hoy en día ya tengo al crimen organizado metido en ello. Entonces también luego llegan a meterse con extorsión, con amenazas, y eso también puede llegar a influir al empleado. Tenemos otra pregunta aquí. Muchas gracias por tu respuesta, Salvador. Dice, licenciado Salvador, todos queremos prevenir fraudes, pero muchas veces las empresas solo aplican solo aplican recomendaciones de boca en boca, pero no se preparan profesionalmente, como usted nos ha demostrado hoy. Muchas gracias por su valiosa aportación. No, al contrario, y créame que también esto es parte del apetito que tenga la propia empresa. Es cierto, en materia de lavado de dinero, creo que ya está muy robusto, ya esto ha crecido mucho la conciencia, pero en materia de fraude lo sufrimos también de manera inmediata, ¿no? No estamos, digamos así, no, de manera constante estamos asediados por este tipo de riesgo y como bien señalan, muchas veces e igual no se los traje, pero es un elemento importante. Muchas empresas lo que dicen, creo que va por ahí del orden del 35%, que las empresas dicen, bueno, ya me pasó, pues ya ni modo, hay que pagar y se acabó, ¿no? Ya, ahí será mejor mañana, y no toman acción. Es buenísimo el hecho, como les decía, el aprendo de lo que me acaba de ocurrir y no me vuelve a pasar, ¿vale? La preparación para ello es importante, es entender el entorno, entender el riesgo, entender las necesidades a mi gente, a mi operación, a mis controles, a mis riesgos, a mis debilidades, mis sistemas, mis procedimientos y entender todo el entorno para justo evitar que me pase. Salvador, fíjate, en nuestro sector, los transmisores de dinero son empresas un poco más robustas en cuanto al Sí, número del personal. sí, Sin embargo, en la parte de centros cambiarios, regularmente el personal es mucho más limitado en cuanto al número y sí. regularmente son personas que son de la misma familia. ¿Cuál sería tu recomendación? El control debe de ser para la empresa, no es para el primo o es para el amigo o es para el hermano o es para el hijo, es para la empresa. El día de mañana, Dios mediante, tu empresa empieza a crecer más, ya tienes otro local, ya empiezas a crecer más, ahora ya vas a la siguiente ciudad, ya ahora eres un empresario un poquito más grande. El control debió de haber nacido desde la primera. Oye, pero nada más tengo 3 empleados, es mi hijo y mi esposa, ¿qué me van a hacer?
Hoy en día deberías de tener protocolos para saber, reitero, no es la gente necesariamente, porque el día de mañana tu hijo dice, quiero ir a la universidad, ok, entonces en ese momento vas a poner tus protocolos. No, los pones desde inicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo monitoreo? ¿Cómo voy registrando? Imagínense que el día de mañana la esposa le salga y además de la traición y les pone el cuerno, traiciona a la empresa y se lleva el dinero y se lleva con el Sancho al otro lado. Tiene que haber un control, ¿no? La empresa, así como el control contable, lavado de dinero, sanciones y demás, también debe de existir para una empresa pequeña. Claro, la infraestructura y las necesidades de la empresa te van a ir dictando hasta dónde, ¿no? Y igual, un monitoreo tan robusto para una casa de cambio con cuatro personitas, hablando desde el dueño hasta la persona que está atendiendo, es difícil tener sistemas de monitoreo tan caros. No voy a invertir $1 millón en poner un sistema de monitoreo para cuatro personas. Hay que ponerlo a la medida, pero siempre es recomendable ponerlo. Hay que pensar en el peor de los escenarios siempre. Sí, y sobre todo porque limitar a nuestros propios familiares no es tan sencillo y a veces se sienten como agredidos en lugar Sí, de entender que es un proceso que es necesario para la empresa. es para la empresa. No es en contra del primo, no es en contra de mi hijo, es para la empresa porque, y se los mencionaba, los propios dueños, los propios directivos, luego son los que se llevan el recurso, o son los que hacen el fraude, también es para mí, ¿vale? Entonces, es muy recomendable a la medida del tamaño de la empresa, el poner ciertas políticas y ciertos controles que me ayudan a mitigar el fraude. Salvador, pues muchas gracias por tu participación el día de hoy en nuestra 23 convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. En nombre del órgano colegiado de dirección de esta asociación, así como del director general, pues te hacemos extensivo ese agradecimiento. Te queremos pedir si nos permites tomar una foto contigo. Claro, Va a aparecer un recuadro para todos y pueden abrir por favor su cámara para poder tener la foto y compartírtela. Muchas gracias, Salvador. gracias a ustedes y estoy a sus órdenes. Y realmente para nosotros es muy valioso conocer estos números porque siempre hablamos de fraude y de prevención de fraude, pero nunca tenemos la información de cuál es el número real, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? Muchas gracias, Salvador. Te Al vamos a contrario, hacer entrega de un reconocimiento de manera virtual y esperamos verte personalmente muy pronto. claro Eh, que sí, así será. Reconocimiento es para el licenciado Salvador Espinosa Ledón. Corresponde a su participación en la 23 Convención de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Buena Te tarde. agradezco. Que tengan muy buena tarde. Gracias. A ti, Salvador.